Otra propiedad importante de las celdas unitarias es el número equivalente de átomos que pueden asociarse a una celda unitaria. El número de átomos por celda unitaria es el número promedio o equivalente de átomos que pueden asociarse a una celda. Vamos a partir de la estructura, vamos a saltarnos por un momento la estructura cúbica simple y vamos a analizar la estructura cúbica centrada en el cuerpo para poder verlo mejor. La estructura cúbica centrada en el cuerpo está formada por un átomo en cada vértice de la celda unitaria y un átomo en el centro de la celda unitaria. Entonces, en este dibujo que se ilustra acá, tenemos la celda unitaria y se ha cortado y eliminado los átomos que quedan fuera de la celda unitaria. Entonces, lo que se observa es que el átomo que está en el centro del cubo, este que está acá, está contenido por completo o se encuentra completamente adentro de la celda unitaria. Y luego los átomos que están en los vértices, o sea, la celda unitaria sería esta de acá. Y entonces los átomos que están en los vértices queda únicamente un octavo del átomo dentro de la celda unitaria. Entonces lo que vamos a hacer es intentar determinar a cuántos átomos equivalen el átomo que está adentro más los pedazos de átomos, o sea, que quedaron cortados cuando se eliminaron el volumen o los átomos que salían de la celda unitaria. Entonces veamos, borremos esto. Yo voy a tener que cada uno de estos es un octavo de átomo, cada uno de estos es un octavo de átomo, y yo tengo 8 pedazos. Entonces voy a tener, veamos aquí abajo, tengo 8 pedazos y cada uno de ellos es un octavo de átomo. Cuando yo multiplico 8 por un octavo, yo obtengo 1. Eso significa que estos 8 pedazos de átomos equivalen a un átomo completo. Si yo los junto, si los uno, formarían un átomo. Y adicionalmente en la estructura cúbica centrada en el cuerpo, yo tengo un átomo completo dentro de la celda unitaria, que sería este de acá. No vamos a poner en otro color. Sería este de acá. Está por completo adentro de la celda unitaria. Entonces en total tendría 8 pedazos de átomo, cada uno de ellos representando un octavo de átomo, más el átomo que está dentro de la celda unitaria. Eso me da un total de 2 átomos que yo puedo asociar o puedo relacionar a la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Ahora podemos visualizar mejor la estructura cúbica simple. La estructura cúbica simple, en la estructura cúbica simple ese átomo no existe. Lo único que yo tengo son estos 8 pedazos de átomo que están acá marcados en azul. Entonces yo tengo 8 átomos, uno en cada vértice, y cada átomo tiene dentro de la celda unitaria un octavo de su volumen. Por tanto, yo voy a multiplicar los 8 pedazos por un octavo y eso me va a dar un átomo. La estructura cúbica simple, por tanto, tiene un átomo por celda unitaria. La estructura cúbica centrada en el cuerpo tiene o se le pueden asociar 2 átomos por celda unitaria. Ahora veamos la estructura cúbica centrada en la cara. Yo tengo los 8 átomos de los vértices, que serían estos de acá, y cada uno de ellos son un octavo de átomo. Por tanto, yo tengo 8 veces un octavo de átomo. Eso me da un átomo en total. Y luego tengo estos átomos de acá, que son los átomos que están en el centro de la cara. Acá la mitad del átomo queda dentro de la celda unitaria y la otra mitad queda fuera. Por tanto, los átomos que están en el centro de la cara, solamente la mitad del átomo puedo asociarlo a la celda unitaria. Entonces tenemos acá, tengo un átomo en el centro de cada cara, la mitad de ese átomo está dentro de la celda unitaria y la celda unitaria tiene 6 caras. Por tanto, voy a tener 6 veces medio átomo, eso equivale a 3 átomos completos. Para la estructura cúbica centrada en la cara, entonces, yo tengo en total
8 por 1/8, que serían los átomos en los vértices, más 6 por 1/2, que serían los átomos en el centro de las caras. En total, esta estructura tiene 4 átomos que yo puedo asociar